Hola, ¿qué tal? Sean todas y todos bienvenidos a esta sesión que abre justamente el semestre B y que en este caso es la primera sesión de la materia Física 2, que en este caso, bueno, debemos entender que es la continuidad del semestre anterior y que estos temas van a ser de relevancia y van a ser obviamente un eslabón más para la disciplina de física, en este caso atendiendo al área de ciencias experimentales. Es un gusto estar con ustedes y bueno, el tema que les presento en esta ocasión es temperatura y sus escalas. Les recuerdo mi nombre, Emanuel Rodríguez Cuevas, y pues voy a dar inicio a la presentación. Bien, primero, ¿qué es temperatura? Debemos entender que todo el universo se encuentra en constante movimiento debido a la presencia de energía térmica. De aquí surge el concepto llamado temperatura. Entonces, quiere decir que absolutamente en cualquier parte del universo que está en constante movimiento, vamos a encontrar a la llamada energía térmica. La temperatura, entonces, se entiende como una magnitud física que permite determinar la cantidad de energía térmica de un cuerpo. Entonces, a partir de este momento debemos entender que temperatura es una magnitud física. ¿Qué es lo que va a medir la temperatura? Mide la energía térmica. Al referir que un objeto tiene mayor temperatura que otro, se hace referencia a que el movimiento de sus moléculas es mayor. Quiere decir entonces que cuando las moléculas tienen un mayor movimiento, la temperatura del objeto va a aumentar. Por el contrario, si el movimiento de las moléculas es menor o se mueven muy poco, quiere decir que la temperatura del objeto va a ser menor. Podemos establecer con ello una relación. A mayor movimiento, mayor temperatura; a menor movimiento de las moléculas, menor temperatura. En otras palabras, la temperatura es una magnitud física que indica qué tan caliente o fría es una sustancia. Entonces, a resumidas cuentas, es eso, magnitud física que indica qué tan caliente o qué tan fría es una sustancia o material. Y tenemos diferentes instrumentos, perdón, y el instrumento para medir la temperatura es el termómetro y les presento diferentes tipos de termómetro. Entonces, el instrumento de medición para medir la temperatura se llama termómetro. Muy bien, el tema es temperatura y sus escalas. A continuación vamos a ver cuatro escalas que son las más referidas o las que más se utilizan y cómo se implementaron. La primera escala es la escala llamada centígrada o Celsius. Fue desarrollada por el sueco Andrés Celsius en 1742. Considera dos rangos de temperatura. Uno, donde se funde el hielo, y donde se funde el hielo, él marcó 0 °C. Y otro de los puntos que es donde el agua alcanza su punto de ebullición, donde él marcó 100 °C. Entonces, esta escala original considera 100 partes iguales, que para hacer referencia a la misma escala se utiliza el símbolo de grados centígrados. Estas 100 partes iguales tienen como referencia en el límite inferior el punto donde se funde el hielo, y Andrés Celsius dijo, aquí van a ser 0 °C, mientras que donde el punto de ebullición del agua es el límite superior, y Andrés Celsius dijo, aquí le voy a poner 100 °C, y dividió el límite inferior y el superior en 100 partes iguales. Bien, vamos a la escala Fahrenheit. Se me olvidaba antes, la escala centígrada o Celsius es la que nosotros utilizamos en nuestro país y es más comúnmente utilizada por el sistema internacional. Mientras que la escala número 2, la escala Fahrenheit, se utiliza para el sistema inglés. Fue desarrollada por el alemán Gabriel Fahrenheit en 1714. De hecho, si nos damos cuenta, esta escala es más antigua que la escala centígrada. La escala centígrada surge en 1742, mientras que la Fahrenheit surge en 1714. De hecho, fue la primera escala para medir la temperatura. Considera dos puntos de temperatura. El valor de congelación, en el cual Gabriel Fahrenheit marcó 32 grados centígrados como, perdón, 32 grados Fahrenheit como límite inferior, y el punto de ebullición del agua, donde Gabriel Fahrenheit marcó 212 grados Fahrenheit. Entonces, la escala original, esta escala Fahrenheit, considera 180 partes iguales.
Y para hacer referencia a esta escala se utiliza grados Fahrenheit, el símbolo que aparece en la presentación. Entonces, la congelación, Fahrenheit dijo, este va a ser mi límite inferior y aquí le voy a marcar 32 grados Fahrenheit. Mientras que cuando el agua alcanzó su punto de ebullición, dijo, este va a ser mi límite superior y aquí voy a marcarlo con 212 grados Fahrenheit. Dividió de 32 a 212 y obtuvo 80 partes iguales. Eh, Cabe señalar, y ojo aquí, tanto la escala centígrada como la escala Fahrenheit y las otras dos que vamos a ver, quiero hacer una pequeña acotación. Si bien es cierto, me regreso a la centígrada, si bien es cierto, nos dice que la escala original va de 0 a 100 grados centígrados, podrían llegar a pensar, oiga, profesor, pero yo he escuchado, ejemplo, que en las noticias, cuando hace mucho frío, se escucha que hay temperaturas por debajo de los 0 grados, ejemplo, menos 5 grados centígrados, menos 10 grados centígrados, etcétera. Entonces, ojo aquí, esta es la escala original. La centígrada va de 0 a 100 grados. Sin embargo, por supuesto que podemos encontrar mediciones tanto por debajo de los 0 grados centígrados, con escala ya negativa, o por arriba de los 100 grados centígrados. Repito, estas son las escalas originales, cómo surgieron. Y la escala original centígrada va de 0 a 100 y la escala original Fahrenheit va de 32 a 212. También podemos tener temperaturas por debajo de los 32 y por encima de los 212 grados Fahrenheit. Estas solamente son las escalas originales. Continuamos. Número 3, escala Kelvin. Fue desarrollada por el inglés William Kelvin en 1848. Considera la temperatura más baja posible llamada cero absoluto. En ella, la energía cinética de las moléculas es cero. Esta escala tiene la particularidad de ser una escala también llamada absoluta. ¿Por qué absoluta? Porque considera al cero absoluto, que es la temperatura más baja posible en la cual no hay vida, las moléculas no tienen movimiento, es cero. Entonces, el punto de congelación de cero absoluto lo considera la escala Kelvin. Sin embargo, el tamaño de un grado Kelvin equivale a un grado centígrado y al comparar las dos escalas con los valores centígrados con escala Kelvin serían de 273 a 373 grados Kelvin. Es decir, 273 grados Kelvin sería equivalente a decir 0 grados centígrados y 373 grados Kelvin sería equivalente a decir 100 grados centígrados. Siguiente escala. Escala Rankine. Fue desarrollada por el escocés William Rankine. Considera la escala más baja posible llamada cero absoluto. En ella la energía cinética de las moléculas es cero. Es decir, es similar a la escala Kelvin. Consideran al cero absoluto, el punto de congelación más bajo. El tamaño de un grado Rankine equivale a un grado Fahrenheit. Sin embargo, al comparar las dos escalas, los valores de la escala Rankine serían de 492 en el límite bajo de Fahrenheit contra 672 que serían los 212 grados Fahrenheit. Es decir, tenemos lo siguiente, observemos, me voy a regresar. La escala Kelvin tiene una comparación inmediata con la escala centígrada, mientras que la escala Rankine tiene una comparación inmediata con la escala Fahrenheit. Ahora bien, la escala Kelvin se utiliza en los laboratorios, es muy común que se utilice en laboratorios y en algunos temas de física para medir la temperatura es más adelante en los temas de física solamente utilizaremos a la escala Kelvin para medir la temperatura, mientras que la escala Rankine se utiliza muy poco. De las 4 escalas que acabo de mencionar, la escala Rankine es la que menos se utiliza por sus valores que son un poquito más altos y además de que considera el cero absoluto al igual que la escala Kelvin. Bien, aquí dejo una imagen con la comparación entre las escalas. Si observamos, tenemos tanto los límites inferiores como los límites superiores. Ejemplo, la primera escala de la centígrada va de 1 a 100. La segunda escala es la Kelvin, de 273 a 373.
La escala Fahrenheit va de 32 a 212 y la escala Rankine va de 492 a 672 grados Rankine. ¿Por qué están en ese orden? Porque recordemos que centígrada y Kelvin tienen una relación directa, son 100 partes iguales, mientras que Fahrenheit y Rankine tienen una relación directa y son 180 partes iguales. Aquí les dejé una nota. Recordar que existen valores por arriba y por debajo de los límites mostrados, ya que solamente se tratan de las escalas convencionales. Veamos. Podemos hacer conversiones entre las diferentes escalas. Lo podemos hacer utilizando las expresiones que a continuación les comparto. Ejemplo, si queremos transformar de Celsius a Kelvin, utilizamos la expresión de Kelvin es igual a centígrados más 273. Si lo quiero hacer al revés, es decir, de Kelvin a Celsius, utilizo Celsius es igual a Kelvin menos 273. Para transformar de Celsius a Fahrenheit, únicamente voy a multiplicar 1.8 por el dato en grados, en grados centígrados, perdón, más 32. Si lo que quiero hacer es convertir de Fahrenheit a Celsius, mi dato en Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Y por último, si quiero transformar de Fahrenheit a Rankine, mi dato en Fahrenheit le voy a sumar 460. Veamos un ejemplo. Un joven al llegar al aeropuerto de otro país se da cuenta de que en las pantallas de información se comunica que la temperatura fuera de las instalaciones es de 40 grados Fahrenheit, por lo que se pregunta si se tiene que poner su chamarra al salir. ¿Cuál es la equivalencia de esa medición en grados centígrados? Muy bien, ¿qué datos tenemos? Tengo 40 grados Fahrenheit y quiero conocer grados centígrados. Entonces, inmediatamente checo mi compilado de fórmulas. Ahí me aparecen todas las fórmulas que les acabo de mencionar. Y voy a seleccionar la fórmula que en este caso me está pidiendo. Quiero encontrar grados centígrados y tengo un dato en Fahrenheit. Subrayé, más bien encerré la fórmula que voy a utilizar. Entonces voy a utilizar grados centígrados es igual a grados Fahrenheit menos 32 entre 1.8. Sustituyo. Grados centígrados es igual a 40 menos 32 entre 1.8. Y el resultado va a ser grados centígrados es igual a 4.44. Entonces, 40 grados Fahrenheit equivale a 4.44 grados centígrados. O sea que sí se tendría que poner su chamarra. Bien, les dejo los siguientes ejercicios para que hagan las conversiones, así como aplicamos este ejercicio. Las fórmulas se las acabo de presentar. Únicamente vamos a sustituir los datos y hacer operaciones básicas para llegar a los resultados. Son 5 ejercicios para que los hagan. Y con esto terminamos nuestra primera sesión. Les deseo excelente inicio de semestre y como siempre les dejo una frase. Cuando estás ante una dificultad, estás a punto de realizar un descubrimiento. William Thompson. Muy bien, que estén excelente y les deseo lo mejor. Su servidor, Manuel Rodríguez Cuevas, para la disciplina de Física 2. Hasta luego.